Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Para esta inversión usaremos varios resúmenes y reseñas para tener una visión completa del libro. Y les advierto, prepárense para algunas sorpresas, incluso si creen que ya conocen este clásico. Lo que siempre me ha fascinado de Padre Rico, Padre Pobre, es cómo desafía lo que nos han enseñado sobre el dinero. Kiyosaki nos invita a cuestionar, ¿no?, lo que aprendimos de nuestros padres y también del sistema educativo para construir una nueva mentalidad financiera. Totalmente de acuerdo. Y uno de los conceptos más importantes y quizás controversiales es la diferencia entre activos y pasivos. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, Kiyosaki define un activo como algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo como algo que lo saca. Lo interesante es que considera una casa como un pasivo, no como un activo. Es una idea que nos hace repensar todo. ¿Por qué Kiyosaki considera una casa como un pasivo? Su argumento se basa en que una casa genera muchos gastos, hipoteca, impuestos, mantenimiento, y no necesariamente produce ingresos, a menos que la alquiles o su valor aumente significativamente. En realidad no te está generando dinero. Ya veo, entiendo. Y para ilustrar cómo algo puede convertirse en un activo que genera ingresos, uno de los resúmenes usa una analogía interesante, la de McDonald's. Cualquiera puede hacer una hamburguesa en casa, ¿verdad? Pero McDonald's ha convertido esa habilidad en un sistema que genera riqueza. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida? Esa es la clave, ¿verdad? La idea es identificar nuestras habilidades y convertirlas en un sistema o negocio que genere ingresos. No se trata solo de trabajar duro, sino de crear algo que trabaje para nosotros. Me encanta esa idea. Y hablando de trabajo, Kiyosaki critica mucho la educación tradicional por no enseñarnos a manejar el dinero. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que la educación financiera debería ser parte del sistema educativo? Absolutamente. Padre Rico o Padre Pobre nos recuerda que la responsabilidad de nuestra educación financiera recae en nosotros mismos. Debemos buscar información, aprender a invertir, a gestionar nuestro dinero. Y sí, idealmente la educación tradicional debería incluir esos temas desde el principio. Totalmente de acuerdo. Y hablando de aprender, el libro hablaba mucho de la mentalidad de la riqueza. Kiyosaki compara la mentalidad de su padre biológico, con una visión más tradicional del trabajo y el dinero, con la del padre de su amigo, un empresario exitoso. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para acercarnos a la riqueza? Es una pregunta fundamental. Kiyosaki nos muestra que la mentalidad es crucial para tomar decisiones financieras inteligentes. No se trata solo de desear ser rico, sino de desarrollar hábitos y comportamientos que nos lleven a la abundancia. Entonces, ¿de qué manera práctica podemos empezar a cambiar nuestra mentalidad? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Bueno, uno de los primeros pasos es rodearnos de personas con mentalidad de abundancia, personas que nos inspiren y nos enseñen. También es importante leer libros como este, educarnos financieramente y estar abiertos a nuevas oportunidades. Excelentes consejos. Y otro punto interesante que menciona el libro es la importancia de tomar riesgos calculados. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Uno de los resúmenes menciona la diferencia entre seguridad laboral y seguridad financiera. Un trabajo estable nos da una falsa sensación de seguridad, pero en realidad dependemos de un solo ingreso. La seguridad financiera viene de diversificar nuestros ingresos y crear activos que trabajen para nosotros. Y para eso a veces hay que tomar riesgos. Entiendo. Y no se trata de ser imprudentes, sino de evaluar las oportunidades y tomar decisiones informadas, ¿verdad? Exactamente. Se trata de salir de nuestra zona de confort, analizar los riesgos y tomar decisiones que nos acerquen a nuestras metas financieras. Me gusta esa idea. Y hablando de metas financieras, Kiyosaki habla mucho de la importancia de hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar por dinero. ¿Cómo podemos lograr esto? Kiyosaki nos anima a invertir en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o negocios. La idea es crear un sistema donde el dinero fluya hacia nosotros, incluso si no estamos trabajando activamente. Es decir, construir fuentes de ingresos que no dependan únicamente de nuestro tiempo y esfuerzo. Suena a un sueño, ¿no? Pero Kiyosaki insiste mucho en que nuestra mente es nuestro activo más valioso. ¿Por qué es tan importante? Nuestra mente es la que nos permite aprender, analizar, tomar decisiones, crear estrategias. Si la cultivamos con información financiera y una actitud positiva hacia el dinero, estaremos mejor preparados para alcanzar la libertad financiera. Y eso implica, como decíamos antes, estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Buscar información, leer, asistir a seminarios. Kiyosaki ha escrito muchos otros libros que profundizan en estos temas, como El cuadrante del flujo de dinero, que exploraremos más adelante. Pero antes de pasar a eso, ¿qué te parece si hacemos una pausa para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora? Me parece una excelente idea. Recordemos que no se trata solo de escuchar, sino de analizar cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra propia vida. Exacto.
Piensen en lo que les ha resonado hasta ahora, qué ideas les han llamado la atención y cómo pueden empezar a implementarlas en su día a día. Y ahora que nuestros oyentes han tenido un momento para reflexionar, volvamos a Padre Rico, Padre Pobre y a uno de los conceptos más conocidos de Kiyosaki, el cuadrante del flujo de dinero. ¿Recuerdas cómo funciona este modelo? Sí, me acuerdo que divide a las personas en 4 categorías según cómo generan ingresos. Pero me vendría bien un repaso. ¿Puede recordarnos brevemente cuáles son esas categorías? Con gusto. Kiyosaki divide el cuadrante en empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Cada cuadrante representa una mentalidad y una forma diferente de obtener ingresos. Entiendo. Los empleados trabajan para alguien más a cambio de un salario. Los autoempleados trabajan por cuenta propia. Los dueños de negocio tienen sistemas que trabajan para ellos. Y los inversionistas hacen que su dinero trabaje para ellos. Exacto. Y Kiyosaki argumenta que la mayoría de las personas se encuentran en los cuadrantes de empleado y autoempleado, donde intercambian su tiempo por dinero, mientras que los ricos se enfocan en construir negocios e inversiones que les generen ingresos pasivos, ubicándose en los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Pero ¿implica esto que un cuadrante es mejor que otro? No necesariamente. Lo que Kiyosaki busca es que reflexionemos sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El cuadrante del flujo de dinero nos ayuda a entender qué acciones debemos tomar para movernos hacia el cuadrante que nos permita alcanzar la libertad financiera que deseamos. Entonces, si quisiéramos movernos hacia el cuadrante de dueño de negocio o inversionista, ¿qué pasos concretos podríamos tomar? Kiyosaki nos da varios consejos en Padre Rico, Padre Pobre. Uno de los más importantes es controlar nuestros gastos. Debemos aprender a diferenciar entre necesidades y deseos y a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Claro, esa idea de que no es cuánto ganas, sino cuánto conservas, cobra mucho sentido en este contexto. Exactamente. Ahorrar e invertir una parte de nuestros ingresos es fundamental para que el dinero trabaje para nosotros. Hablando de invertir, Kiyosaki nos anima a buscar oportunidades en diferentes áreas, como bienes raíces, acciones o negocios propios. Sin embargo, también nos advierte sobre los riesgos. ¿Cómo podemos, como decías antes, tomar riesgos calculados en este ámbito? La clave está en la educación financiera. Debemos aprender a analizar las oportunidades, evaluar los riesgos y tomar decisiones informadas. No se trata de seguir ciegamente consejos, sino de desarrollar nuestra propia inteligencia financiera. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de la mentalidad, ¿verdad? Sin duda. Kiyosaki nos recuerda constantemente que nuestra mente es nuestro activo más valioso. Cultivarla con información financiera, una actitud positiva hacia el dinero y la voluntad de aprender de nuestros errores. Es crucial para alcanzar el éxito. Es interesante cómo todo se conecta, ¿no? Desde la mentalidad hasta las acciones concretas que tomamos para gestionar nuestro dinero. Así es. Y Padre Rico, Padre Pobre nos ofrece un mapa para recorrer este camino hacia la libertad financiera. Lo importante es dar el primer paso y no quedarnos solo con la teoría. Y para dar ese primer paso, ¿qué te parece si exploramos un poco más a fondo el cuadrante del flujo de dinero? Este libro profundiza en los conceptos que hemos estado hablando y nos da una visión más clara de cada cuadrante. Me parece una excelente idea. El cuadrante del flujo de dinero nos ayudará a comprender mejor las características de cada cuadrante, los desafíos y las recompensas que cada uno ofrece. Exacto. Y lo que me parece más interesante es que nos ayuda a identificar en qué cuadrante nos encontramos actualmente y qué pasos podemos dar para movernos hacia el cuadrante que se alinee con nuestras metas financieras. Y no solo eso, también nos presenta las habilidades y la mentalidad necesarias para tener éxito en cada cuadrante. Es una guía práctica para aquellos que buscan construir un futuro financiero sólido. Y hablando de futuro financiero, en Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki también habla sobre la importancia de la educación financiera para nuestros hijos. ¿Qué consejos nos da en este aspecto? Kiyosaki critica el sistema educativo tradicional por no preparar a los niños para el mundo real de las finanzas. Nos anima a enseñarles desde temprana edad sobre el dinero, la inversión, el emprendimiento. Claro, enseñarles a construir activos, en lugar de enfocarse solo en conseguir un buen empleo. Exacto. La idea es que nuestros hijos desarrollen una mentalidad financiera sólida desde pequeños y que aprendan a tomar decisiones inteligentes con el dinero. Y esto implica también ser un buen ejemplo para ellos, ¿no? Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Totalmente de acuerdo. Si queremos que nuestros hijos sean financieramente responsables, debemos serlo nosotros primero. Y Padre Rico, Padre Pobre, nos da las herramientas para lograrlo. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el dinero y a construir una base sólida para nosotros y para las futuras generaciones. Es un legado que podemos dejar a nuestros hijos, la educación financiera y la mentalidad de abundancia. Y hablando de legados, ¿qué te parece si exploramos un poco más el impacto que ha tenido Padre Rico, Padre Pobre en el mundo? Me parece fascinante. Este libro ha vendido millones de copias en todo el mundo
y ha inspirado a personas de todas las edades y orígenes a tomar el control de sus finanzas. Es un fenómeno global, sin duda. ¿A qué crees que se deba su éxito? Creo que se debe a la forma en que Kiyosaki presenta las ideas, de manera simple y accesible. Su historia personal, la comparación entre padre rico y padre pobre, las anécdotas y ejemplos que utiliza. Todo esto hace que el libro sea fácil de entender y que conecte con el lector. Y también a la necesidad que tenemos las personas de encontrar respuestas a nuestras dudas financieras, ¿no? Padre rico, padre pobre, nos ofrece un camino, una esperanza de que podemos alcanzar la libertad financiera. Totalmente. Y lo que me parece más importante es que nos empodera. Nos dice que el control de nuestro futuro financiero está en nuestras manos. Y para seguir explorando este camino, Kiyosaki nos ofrece una serie de herramientas, como el juego de mesa Cash Flow, que simula el mundo de las inversiones y nos permite poner en práctica los conceptos del libro. Es una forma divertida y dinámica de aprender sobre finanzas, ¿no? Y además existen comunidades online y grupos de estudio, donde las personas pueden compartir sus experiencias y aprender unas de otras. Es decir, que Padre Rico, Padre Pobre no es solo un libro, es un movimiento, una comunidad global de personas que buscan la libertad financiera. Y esa comunidad crece cada día. Cada vez más personas se dan cuenta de la importancia de la educación financiera y de tomar el control de su dinero. Y con esa idea inspiradora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Qué ideas les han resonado más? ¿Qué acciones concretas se plantean tomar para aplicar estos conocimientos a su vida? Tómense un momento para pensar en ello. Y en la tercera parte de este episodio volveremos para cerrar nuestra inmersión en Padre Rico, Padre Pobre y responder algunas de sus preguntas. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en Padre Rico, Padre Pobre. Esperamos que hayan tenido un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora sobre las ideas de Robert Kiyosaki. Sin duda, este libro nos da mucho que pensar y sobre todo mucho que poner en práctica. Exactamente, y para cerrar nuestra inmersión nos gustaría enfocarnos en la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer hoy mismo para aplicar estas ideas a nuestra vida? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y como siempre la respuesta es, depende de cada persona y su situación. No existe una fórmula mágica para todos. Claro, cada uno tiene un punto de partida diferente, metas distintas. Sin embargo, hay algunos pasos que podemos considerar independientemente de dónde estemos ahora mismo. Por ejemplo, si aún no lo han hecho empezar a elaborar un presupuesto, es una herramienta básica pero esencial para entender a dónde va nuestro dinero y dónde podemos hacer ajustes. Es cierto. Un presupuesto nos ayuda a tomar conciencia de nuestros hábitos financieros y a identificar áreas donde podemos mejorar. A veces nos sorprendemos al ver en qué gastamos sin darnos cuenta. Exactamente. Y si quieren ir un paso más allá, pueden empezar a buscar información sobre inversiones. Leer libros, blogs, asistir a seminarios, hablar con asesores financieros. Hay muchísimos recursos disponibles para aprender sobre diferentes opciones de inversión. Y no olvidemos la importancia de la mentalidad como hemos estado hablando a lo largo de este episodio. Kiyosaki nos dice que debemos pensar como ricos, actuar como ricos y rodearnos de gente con esa mentalidad. Es fundamental, nuestra mentalidad determina nuestras acciones y nuestros resultados. Si queremos alcanzar la libertad financiera, debemos cultivar una mentalidad de abundancia y de crecimiento. Eso implica desafiar nuestras creencias limitantes sobre el dinero, esas ideas que a veces nos frenan sin darnos cuenta. Y rodearnos de personas que nos inspiren, que nos impulsen a crecer y a alcanzar nuestras metas financieras. Exactamente, buscar mentores, amigos, colegas que compartan nuestra visión y nos apoyen en este camino. Y algo importante que Kiyosaki nos recuerda es que no debemos tener miedo a cometer errores. El camino hacia la libertad financiera no es siempre recto. Habrá obstáculos y desafíos. Así es, lo importante es aprender de cada experiencia, ajustar nuestras estrategias y seguir adelante. Los errores son oportunidades para crecer. Y recordar que no estamos solos en este viaje. Hay una comunidad global de personas que buscan la libertad financiera y que están dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias. Conectarse con esa comunidad, buscar apoyo, aprender de las historias de éxito de otros. Eso nos da un impulso enorme para seguir adelante. Y con esa idea tan inspiradora, vamos cerrando nuestra inmersión en Padre Rico, Padre Pobre. Esperamos que este episodio les haya motivado a tomar el control de sus finanzas y a construir su propio camino hacia la libertad financiera. Recuerden que la riqueza no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una posibilidad al alcance de todos los que estamos dispuestos a aprender, a tomar acción y a perseverar. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden encontrar más contenido sobre finanzas personales en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. No se lo pierdan. Hay un mundo de información esperando para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Hasta la próxima.